borde o margen. Pero en la antigüedad dicho término fue cambiado por lo que es la agrupación de estructuras en la cual están relacionadas con la corteza y el hipocampo. Sin embargo, el sistema límbico está caracterizado hoy en día por la formación de lo que es el lóbulo límbico, la formación hipocámpica o hipocampal, el cuerpo amigdaloide y otras estructuras que están conectadas con la estructura en mención o el sistema en mención. Pues para ello también es notable rescatar dos partes muy fundamentales, una estructura muy fundamental que es la amígdala o el cuerpo amigdaloide, en la cual dicha estructura va a recibir impulsos procedentes del neocórtex, especialmente del temporal y del prefrontal, y asimismo de los núcleos colinérgicos y catecolaminérgicos, que a su vez también se proyectan por la formación hipocámpica. Dichas generalidades también incluyen lo que es que el sistema va a tener tanto aferencias como eferencias del hipocampo. Sin embargo, la estimulación de la amígdala va a provocar lo que es el miedo, irritabilidad generalizada y un incremento de la actividad del sistema nervioso simpático. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la formación hipocámpica en lo que es el aspecto embriológicos. Pues para ello hay que conocer 4 estructuras que se nos van a hacer de útil importancia en dicha parte. La primera es el hipocampo como tal o de entrada. La segunda es la circunvolución de entrada. La tercera es el subículo y la cuarta es la circunvolución parahipocámpica. Pues en el hipocampo vamos a decirle que esta desde un corte coronal va a tener una forma de C y se va a desarrollar por una expansión en lo que viene a ser la base o la parte inferior del ventrículo lateral. Este hipocampo va a estar acompañado también por 2 estructuras. Sin embargo, antes de continuar con esas 2 estructuras, se puede decir que también tiene otro nombre, que es el nombre que está en la diapositiva, que se llama asta de Amón. ¿Por qué asta de Amón? Pues porque tiene una semejanza a un cuerno de cordero. Ya, entonces, sigamos. Las 2 estructuras que también están en relación con el hipocampo van a ser la fímbria y van a ser el área alvear o el alveus. El alveus es una superficie que está en la parte en superficie externa que está en el hipocampo y a su vez esta va a ser una capa muy delgadita cuyas fibras van a tener axones de lo que es el hipocampo como tal y la convergencia de este va a ser o va a dar como resultado la fímbria. Otra estructura es la circunvolución dentada. ¿Por qué dentada? Porque tiene, su mismo nombre lo indica, tiene como que dientecitos. Ya. Entonces la circunvolución dentada es la parte que está por encima del surco hipocámpico. Y asimismo vamos a encontrar un área muy representativa o un área de transición, que es el subículo. Por otro lado, tenemos la circunvolución parahipocámpica, en la cual va a estar relacionado con el surco colateral. Ya. Bueno, eso es a breves rasgos de lo que es la embriogénesis. Ahora en la parte anatómica. Netamente vamos a coger las mismas estructuras, en la cual es el hipocampo, la circunvolución dentada, la circunvolución parahipocámpica. Pero en este caso también vamos a mencionar estructuras adyacentes como es la fibria, el uncus, el tubérculo mamilar, la columna del formis, el cuerpo del formis, la estría terminal, la estría medular, el pilar del formis otra vez y el tracto maminotalámico. ¿Ya? Lo que vemos ahorita es una cara medial del hemisferio cerebral derecho en la cual está mostrando, como les indiqué, las estructuras que forman parte del sistema límbico. Ahora comencemos por el hipocampo, que es la primera mención. El hipocampo como tal es una elevación de lo que es la sustancia gris. Esta desde un corte coronal, como vemos en esta parte del lado derecho, va a tener también asimismo una forma de C y a su vez en la parte anterior de dicho hipocampo va a terminar en lo que se llama pie del hipocampo.
En conjunto, este hipocampo va a dar una semejanza a un caballito de mar, como ustedes ven en la parte inferior izquierda. Ya. En el hipocampo, como les mencioné en la parte de embriogénesis, también va a estar relacionado dos estructuras. La primera es el área alveolar y la segunda es la fimbria, que asimismo el área alveolar es lo que constituye una capa delgada y la fimbria es la convergencia de las mismas. La fimbria se va a continuar con la pilar del fornix, que más adelante les voy a explicar a mayor detalle. Fallas técnicas. Bien. Bueno, otra estructura que también forma parte del conjunto hipocámpico o de la formación hipocámpica es la circunvolución dentada. Esta circunvolución dentada se caracteriza por ser un área pequeñita, pero también de gran importancia porque va a estar asociada con el giro hipocámpico y a su vez por las aferencias que va a tener el mismo. Más adelante les voy a explicar también sobre esta. Y por último tenemos la circunvolución parahipocámpica, que se va a relacionar con lo que es el hipocampo como tal y con lo que es el surco colateral. Ya, ahora aquí. Pues aquí les voy a explicar estructuras que no se mencionaron anteriormente. Pues comencemos con la fimbria, que sí les mencioné, pero es bueno recalcar. Bueno, la fimbria era la convergencia de lo que es el área alveolar, seguido por lo que es los pilares del fornix en su parte anterior, a lo que el momento que se van a converger los pilares del fornix van a dar como resultado el cuerpo del fornix. ¿Y cómo sea esto o cuál es la estructura que les va a ayudar? Pues la comisura, las fibras de la comisura hipocámpica, que estas son de manera transversa y van a hacer que de una manera u otra se unan los pilares. Una vez que los pilares ya están uniéndose poco a poco, van a dar origen a lo que es el cuerpo y así van a seguir en la parte posterior hasta llegar a lo que es las porciones precomisurales del fornix otra vez. Y así mismo con las columnas. En su parte más inferior van a relacionarse con lo que es el cuerpo mamilar. Ahí las técnicas otra vez. Ay, Dios mío. Bueno, ahora hablamos de la formación hipocámpica en los circuitos y organización intrínseca. Aquí vamos a tener dos colores representativos y característicos. El primero es el color rojito y el segundo es el azulito. Pues el rojito va a reconocer lo que son estructuras relacionadas con la circunvolución dentada y obviamente el hipocampo. Para ello abro un paréntesis. Primer paréntesis. El hipocampo en esta parte va a tener tres áreas significativas o tres zonas, en las cuales si ustedes ven, está con la letra CA o K, 1, 2 y 3. El CA va a representar lo que es la asta de Amón, ¿ya? Entonces, la primera o el K1 va a estar relacionado de manera adyacente a lo que es el subículo. En cambio, el K3 o el CA3 va a estar relacionado o va a tener una mayor apogeo con lo que es la circunvolución dentada. Seguimos. Para ello, abro otro paréntesis, en la cual vamos a hablar sobre las capas que tiene el hipocampo. Son tres. La primera es la capa de células moleculares, seguida por las capas de células piramidales, y por último está la capa de células polimorfas o polimórficas. Es la capa de células moleculares, esta va a estar en relación en la parte más medial de lo que es el hipocampo, y a su vez va a tener una relación en conjunto con la circunvolución o el surco del hipocampo, seguido por lo que es la capa de células piramidales, cuyos axones y dendritas, especialmente sus axones, van a llegar o van a hacer transferencia también a lo que son las moleculares, a la capa de células moleculares.
Y es aquí donde se va a encontrar una estructura, por decirlo así, muy importante, que son las ramas colaterales de Scharfer. Dichas ramas van a tener una relación tanto con las capas de células piramidales como la capa de células polimorfas. En la capa de células polimorfas vamos a tener que esta va a tener una íntima relación con el alveolo. Y a su vez, este alveolo, como les dije, que era la parte más superficial. Sin embargo, también la circunvolución dentada tiene 3 capas, las cuales 2 se repiten, y esas son la capa de células polimorfas y la capa de células moleculares. Es decir, que la capa de células piramidales va a hacer cambio por la capa de células musgosas. ¿Ya? Cierro paréntesis. Ahora bien, a partir de aquello podemos hablar de las conexiones aferentes en primera instancia, en la cual va a tener 4 orígenes de las fibras. El primero es el neocórtex cerebral, el segundo es el área septal, el tercero es el hipocampo contralateral y por último son los diversos núcleos que se encuentran en la formación reticular del tronco encefálico como tal. Pero para ello también hay 2 vías. La primera vía es la vía perforante y la segunda vía es la vía más grande o la más predominante, que es la vía del alveus. La vía perforante va a comenzar por lo que es el surco hipocámpico y va a atravesar hasta llegar a la circunvolución dentada. En cambio, lo que es la vía alveus va a ser la más grande y va a recorrer todo lo que es la formación hipocámpica y a hacer en conjunto con lo que es hasta llegar a la fibra. Ya. Por otro lado, también dentro de las conexiones hay 6 grupos muy predominantes, en los cuales el primer grupo va a originarse por fibras de la circunvolución del cíngulo y pasan al hipocampo. Bueno, todas estas vías que les voy a decir van a ser su destino el hipocampo. La segunda van a ser que se originan de los núcleos septales y pasan por detrás del formis y asimismo llegan al hipocampo. La tercera va a ser que se origina en el hipocampo y van a atravesar la línea media de la misma estructura, es decir, el hipocampo, pero del lado opuesto, en la comisura del fornix. Las otras 3 van a hacer referencia a las que provienen de inducción graceus, que es la convergencia de lo que es la fimbria, y van a discurrir en lo que es la estrella longitudinal del hipocampo. También su quinto grupo va a tener lo que son el área entorrinal o el área de la de primaria asociación, y asimismo se va a dirigir al hipocampo, y por último vamos a tener la circunvolución dentada y parahipocámpica, y asimismo se dirigen hacia el hipocampo. Todos este grupo se va a dirigir hacia el hipocampo, sin excepciones. Por otro lado, tenemos las conexiones eferentes. Dichas conexiones van a ser a través de la formación hipocámpica, como les mencioné anteriormente, y a su vez, estas en cambio van a recibir información del área entorrinal y del neocórtex de manera exclusiva, aunque también van a recorrer de manera paralela a las conexiones que proporcionan la vía de expansión de la actividad de la formación hipocámpica a la misma corteza. En este de aquí, en cambio, también, según Snell, van a tener en cambio 5 grupos, en las cuales el primer grupo consiste que estas fibras se dirigen hacia atrás, pero hasta la comisura anterior para entrar al tubérculo mamilar. Ya, y es aquí cuando se menciona una estructura también del sistema límbico, y sin embargo termina en el núcleo medial. Por otro lado, tenemos las fibras que se dirigen hacia atrás de la comisura anterior y terminan en lo que son los núcleos anteriores del tálamo, que más adelante les voy a explicar con un ejemplito.
Asimismo tenemos las fibras que se dirigen hacia atrás de la comisura anterior para entrar a lo que es el tegmento del mesencéfalo. Otro grupo de fibras habla acerca del que se dirigen hacia adelante hasta la comisura anterior para terminar en los núcleos septales, y por último están las fibras de la estriba medular del tálamo para alcanzar los núcleos avenulares. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver tanto las aferencias como inferencias del sistema límbico. En este caso de las eferencias vamos a hablar, o les voy a mencionar sobre una de ellas, que era se dirigía unas fibras hacia la comisura anterior hasta lo que es el núcleo anterior del tálamo. Y esto que vemos aquí, o sea, cómo se dirige. Y asimismo habla en mención del Insium graceum, que es otra de las fibras de aferencia que van a tener dicho sistema. Ya. Ahora, los circuitos del hipocampo. Estos circuitos se van a dar por medio de vaya la redundancia, de un circuito que se llama de Papez, ya, en la cual este fue dado alrededor de los 1900, en la cual decía que se le atribuía el comportamiento de las emociones y sistemas que tiene el ser humano. Sin embargo, también le dicen que dichos comportamientos están hoy en día derivados de la amígdala. Ya. Entonces, para poder entender dichos circuitos, los dividí en dos, los separé bien bonitos, en la cual el primero son los componentes que van a tener dichos circuitos y los fascículos en los cuales van a intervenir esos circuitos. Generalmente esos fascículos son fibrosos. Entonces, dicho circuito va a estar reflejado en la imagen del lado derecho por el color rojo. Sin embargo, también habla de circuitos adyacentes o circuitos, por decirlo así, de apoyo, que son los receptores de color azul. Ahora, los circuitos de color rojo comenzamos por el área entorrinal de la circunvolución parahipocámpica, en la cual su fascículo va a ser la vía perforante y la vía del alveus, como les mencioné anteriormente. Segundo, vamos a tener la formación hipocámpica, en la cual sus fascículos van a ser la fimbria y el fornix. Tercero, vamos a tener el cuerpo mamilar, cuyos fascículos va a ser el fascículo maminotalámico, y aquí hago hincapié en algo. El fascículo maminotalámico es uno de los más predominantes o de mayor relevancia en todo el circuito. El cuarto puesto tenemos lo que es los núcleos anteriores del tálamo, en la cual sus fascículos fibrosos van a ser la cápsula interna. Y por último tenemos la circunvolución cíngulo, cuyo fascículo va a ser el cíngulo como tal. Ya. Funciones del hipocampo. El hipocampo va a tener su función de memoria por excelencia. Sin embargo, hay dos tipos de memoria. La memoria declarativa o explícita, que se encarga netamente en el conocimiento y los recuerdos de hechos o acontecimientos que pueden traerse a la memoria inconscientemente. Y también tenemos la memoria procesal o procedimental o implícita, que es para habilidades aprendidas. Algunas de ellas son motoras, y a su vez esta memoria va a ser el hecho de que las personas tengan la habilidad de poder aprenderse el vocabulario o utilizar funciones gramaticales de una manera diaria, ¿ya? En breves rasgos o a manera de resumen, el hipocampo como tal va a también encargarse de lo que es que la memoria a corto plazo se vaya a almacenamiento de largo plazo. Y para ello también vengo a traerles un esquema en el cual va a traer la consolidación de los recuerdos. Esta consolidación de los recuerdos se van a dividir o los dividen en dos partes. La primera es durante el sueño profundo. Aquí abro un paréntesis. El sueño profundo se traduce a la fase de 4 y 5 del sueño REM. Ya, cierro paréntesis. Y también al estado de vigilia. Durante el sueño profundo, gracias a un electroencefalograma,
vamos a tener dos visiones. La primera visión es del neocórtex y la segunda visión es del hipocampo. En el neocórtex hablamos que estos van a presentar ritmos regulares y sincrónicos. En cambio, en el hipocampo vamos a presentar ritmos desincronizados, totalmente fuera de lugar. Por otro lado, tenemos el estado de vigilia, que de la misma manera se aplicó un encefalograma y presentó dos visiones. La primera es del neocórtex y la segunda es del hipocampo. En el neocórtex habla de un ritmo desincronizado y en el hipocampo habla de un ritmo lento y regular. O sea, el paciente está ahí estable. Por otro lado, tenemos el cuerpo amigdaloide o de la amígdala, que está netamente formado por diversos grupos de neuronas situadas entre el extremo anterior del asta temporal, del ventrículo lateral y la superficie ventral y el núcleo lateral ventricular. Este cuerpo amigdaloide va a tener dos núcleos, los vasos laterales y los centrales, pero cuya predominancia va a dirigir en los que son los vasos laterales. Y es por eso que gracias a los vasolaterales va a tener conexiones. Como pueden ver en la imagen del lado derecho, tenemos un circulito verde grandecito en la cual vemos los núcleos vasolaterales y los núcleos centrales, en la cual van a dirigirse hacia la corteza. Los que se dirigen hacia la corteza, estas van a ser conexiones recíprocas, exactamente van a ser las cortezas prefrontales, temporales, y estas son vías cortas o caminos cortos. Pero también hay fibras aferentes subcorticales en las cuales provienen del tálamo y de los núcleos catecolaminérgicos, del núcleo del RAFE y los núcleos parabranquiales. Asimismo, tenemos los núcleos centrales, las aferencias dopaminérgicas, la cual la mayoría son presentes en el área tegmental ventral y algunas presentes en el área de la sustancia negra. Por otro lado, tenemos los núcleos centrales de la amígdala, en la cual reciben fibras aferentes tanto de los núcleos vasolaterales no olfatorios como de los núcleos olfatorios colicomediales. En este caso, las proyecciones de los núcleos centrales se parecen a las proyecciones de los grupos vasolaterales. Hace una pequeña comparación a eso. También tenemos los núcleos del haz eferente más reconocible, es de la estría terminal. Esta estría terminal va a presentar lo que es un haz delgado, y asimismo vamos a hablar acerca de las fibras eferentes de la amígdala, en la cual forman una vía amígdalo-fugal ventral, que esta es la más corta, por decirlo así, que pasa a través de la banda diagonal de Broca. Estas van a dar, van a transportar lo que son axones desde la amígdala hasta el área ventral septal, y a su vez al núcleo accumbens, uno de los principales núcleos que van a intervenir aquí. Y por último tenemos que el área septal, que es área de proyecta fibras por la estría medular, como les mencioné anteriormente, del tálamo hacia los núcleos de la médula. La función de la amígdala. Esta amígdala se va a encargar de funciones emocionales y del comportamiento que desempeña el sistema límbico. Estas se asocian principalmente con los núcleos centrales y basolaterales de la amígdala. A su vez se relaciona con el comportamiento sexual que va a tener el individuo o el paciente. Ahora, las respuestas emocionales y viscerales. Pues para ello, las respuestas emocionales y viscerales que van a tener el paciente cuando son de gran impacto van a ser el miedo y el cólera, en la cual van a tener cuya respuesta un aumento de la frecuencia cardíaca, la supresión de la salivación, el incremento de los movimientos gastrointestinales, la hidratación de la pupila, los cambios en los movimientos respiratorios y faciales. Ahora, con respecto a la correlación clínica, hablaremos de tres correlaciones muy importantes. La primera es la esquizofrenia. En esta
van a incluir, los síntomas incluyen alteraciones crónicas del pensamiento, hasta tal punto que el paciente tenga delirios, y a su vez el paciente va a tener disminución de la afectividad, no va a expresar ningún tipo de sentimientos, por eso que se le llama aislamiento emocional que va a tener el paciente, y a su vez va a tener dentro del aislamiento emocional una alucinación de manera auditiva. ¿Y cómo se llega a esto? Pues por medio de diferentes exámenes o estudios, el paciente o se llega a demostrar que la formación hipocámpica, la amígdala y la circunvolución parahipocámpica son más pequeñas de lo normal. Su tamaño es totalmente reducido y es aquí cuando se presenta la enfermedad. La destrucción del complejo amigdaloide. Esta destrucción puede hacerse de dos maneras, una que es la unilateral y la segunda es la bilateral, del núcleo amigdaloide y del área paramigdalina. En este caso, los pacientes van a tener lo que el ser humano va a tener una estereotaxias precisas con el complejo, va a reducir la excitabilidad emocional y a su vez llevan a una normalización de la conducta. En algunos casos cuyos pacientes son agresivos van a presentar lo que es la disminución de dicha agresividad. A su vez van a presentar que tienen un deseo por la comida, una hipersexualidad y entre otros síntomas. Y por lo general no se pierde la memoria. Ahora por último tenemos la disfunción del lóbulo temporal. En esta disfunción del lóbulo temporal se va a dar por medio de una epilepsia del lóbulo temporal, en la cual va a estar predecida por una aura de experiencia tanto acústica como olfatoria. La aura olfatoria suele ser un color desagradable, generalmente, aunque el paciente a menudo por eso va a estar confundido, ansioso y en algunos casos excepcionales dóciles, pero son excepcionales. Estas son las referencias y gracias. Dudas. Mande. Dudas. No. Sí, dudas, si quiero. Recuerden que el tema de embriogénesis también se prepara por los textos de Lachman y Carlson. A Fifi para reforzar todo lo que es histogénesis. Y macro lo van a estudiar independientemente de que ella utilizó el SNEL, ustedes van a usar solamente para efectos de la lección y el examen, el Carpenter y el VAR, nada más. ¿Preguntas? Continuamos entonces con el tema siguiente. Vascular. Yo, doctor, yo tengo que hablar de vascular. Mauli, ¿puedes poner las diapositivas, por favor? Sí, las puedo esperar. ¿Pueden ver algo? Sí se ve. Ponlo en pantalla completa. Bueno, gracias, Mauli. Buenas tardes, queridos compañeros. Buenas tardes, doctor. Yo les voy a hablar hoy día sobre lo que sería la irrigación y drenaje venoso de lo que sería el encéfalo. Siguiente diapositiva, por favor.
Un momento, es que como que se demora. Creo que es por abajo del izquierdo. Ajá. Ya. Antes de empezar con el tema, hay unos puntos principales que tenemos que tener en cuenta, que son las consideraciones generales, la neurohistología de los vasos sanguíneos, el sistema arterial del encéfalo, el polígono de Willis, el sistema venoso, los síndromes relacionados con el daño, la oclusión de la vascularización del encéfalo y la angiografía cerebral con patologías. Todo esto es un índice que yo les puse para que sepan qué es lo que les voy a hablar. Ya, siguiente, diapositiva, por favor. Bueno, para empezar con las consideraciones generales. El encéfalo. Bueno, a lo básico es este tema, ya que el encéfalo es un órgano que va a necesitar una constante irrigación, representado en sí por, como que toda esta irrigación es representada por el 17% de todo el gasto cardíaco. El peso del encéfalo en los hombres es de 1.360 gramos y en las mujeres es de 1.250 gramos, representando así el 2% del peso corporal. El encéfalo en sí se dependiza del metabolismo aeróbico de la glucosa y utiliza el 20% del oxígeno total de todo nuestro organismo. Hablando ya del oxígeno, una interrupción de 10% del flujo sanguíneo de 5 a 10, dice Snell, que lo que va a pasar es que nosotros vamos a estar inconscientes o en un estado de inconsciencia. Y para ya avanzar a la siguiente diapositiva, lo que tienen que saber que también es que las dos arterias principales de todo nuestro sistema nervioso, o sea, más que nada el encéfalo, va a ser la arteria carótida interna y la vertebral. Siguiente, por favor. Bueno, yo le voy a hablar, el segundo tema que les voy a hablar es la neurohistología. En cuestión de lo que sería esta neurohistología, vamos a tener unas características únicas que tienen estos vasos sanguíneos, a diferencia de otros vasos sanguíneos que tenemos. La primera y segunda característica son que sus paredes son más delgadas y que su lámina elástica externa está ausente o va a carecer esta lámina elástica externa. ¿Por qué es importante estas dos características? Porque si nosotros bien sabemos que, por ejemplo, la aorta tiene una lámina elástica interna y una externa. Esto es importante, ¿por qué? Porque significa que estas arterias van a tener más riesgo a que sufran traumas. ¿Por qué? Porque como tiene menos elasticidad, significa que van a aguantar menos la hipertensión arterial. Importante porque ya cuando yo les empecé a hablar de síndromes, va a haber síndromes que van a estar afectados por la hipertensión arterial, otras complicaciones. Pero eso ya lo hablaré después. Otra característica son que tiene barrera hematocefálica, pero en los órganos circunventriculares no hay. ¿Cuáles son estos órganos circunventriculares? Que ya lo debimos haber visto en primer parcial, lo voy a hacer recordatorio, que es la glándula pineal, es el órgano subfornical, el órgano subcomisural, el órgano vasculoso de la lámina terminal, la neurohipófisis, la área postrema, que es creo que es el único órgano circunventricular que no va a estar en la parte central del encéfalo, sino va a estar en el tronco encefálico. Y por último la eminencia media, que está en el hipotálamo. Y otra característica que ya no es de las arterias, sino de las venas, es que estas venas van a ser más delgadas que las que tenemos en todo nuestro organismo y que van a estar ausentes las válvulas. Ya, siguiente. Bueno, aquí les puse unas imágenes de práctica, bueno, lo saqué de Fitzgerald, pero son imágenes que se puede ver lo que sería el capilar o un vaso sanguíneo ¿cómo se llama? Del sistema nervioso. Como pueden ver, Maoli estaba señalando lo que era el núcleo del endotelio. Alrededor de todo este vaso sanguíneo vamos a tener lo que sería la barrera hematocefálica, que está compuesta principalmente por los pies de los astrocitos o astrocitos. En la segunda imagen podemos ver un zoom. Ya, claro, estas imágenes son vistas bajo un microscopio electrónico también, eso tenemos que saber. La segunda imagen podemos ver un zoom de lo que se ve claramente que son uniones estrechas. Eso es lo que también representa estas arterias. Siguiente. Bueno, ahorita les voy a hablar también de lo que sería el sistema arterial. Maoli. Bueno, para empezar a hablar de lo que sería el sistema arterial del encéfalo, tenemos primero que hablar de uno de los más importantes vasos sanguíneos, ahí, bien, ya, de uno de los más importantes vasos sanguíneos que nosotros tenemos, que es la carótida interna, para lo que sería el encéfalo.
Esta arteria va a ser una rama terminal de la carótida común, ya que la carótida común se va a bifurcar a nivel del cuello y se va a dar la carótida externa y la interna. Y la interna es la que no va a tener más importancia para nosotros porque va a formar parte de lo que sería el polígono de Willis. ¿Ya? En el que esta carótida interna va a atravesar el canal carotidio para llegar a lo que sería la fosa craneal media. ¿Ya? A lo que llega esta fosa craneal media, ellos van a... en la fosa craneal media, ellos van a hacer algo que es importante en las biografías cerebrales, que se lo conoce como el sifón carotidio, que eso ya lo voy a enseñar después. Ya puse imágenes de eso. Ya. A lo que atraviesa este canal carotidio, ellos van a discurrirse por el seno cavernoso. ¿Y por qué les pongo los pares craneales? Porque esto ya lo vimos también en el primer parcial, que el tercer par craneal, el cuarto par craneal, la rama oftálmica del trigémino, la rama maxilar superior y el abducens van a estar en relación en el seno cavernoso con la arteria carótida interna. Pero la que tiene más relación es el par craneal 6. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes, por ejemplo, un traumatismo, un trauma digamos que una paciente X tuvo un trauma y se lesionó el conducto carotidio. ¿Qué pasa? Lo que va a pasar es que se va a lesionar lo que sería la carótida y se va a lesionar todos estos pares craneales, pero digamos que sea el caso de un aneurisma a ese nivel. El primero que se va a afectar es el abducens, porque es el que está más cerca de los otros, entonces tu paciente va a tener como primer síntoma la diplopía. Entonces eso es algo importante que deberíamos saber en vista a lo clínico. Ya saliendo de lo clínico, vamos a seguir hablando del trayecto. La carótida interna, después de discurrirse por lo que sería el seno cavernoso, van a girar hacia arriba en la cara medial de la apófisis clinoide anterior. Después va a perforar la dura madre y el aracnoides para llegar al espacio subaracnoideo. Va a como se dice, va a ir por debajo del nervio óptico y va a estar lateral al quiasma óptico. En este nivel ya estaría por la sustancia perforada anterior y va a dar dos ramas, que es la cerebral anterior y la cerebral media. Siguiente, por favor. Bueno, no les mencioné esto, por eso les puse en la siguiente diapositiva, porque la carótida interna se la clasifica por porciones. La primera porción, que va a iniciar desde la bifurcación, desde la carótida, de la carótida común, se llama la porción cervical, ¿ya? Esta porción cervical es la que va a empezar desde la bifurcación y va a terminar desde el conducto carotidio. Después de esta bifurcación, después de esta porción cervical, nosotros tenemos la porción petrosa o intrapetrosa. La porción intrapetrosa o petrosa empezaría estaría en la porción petrosa del hueso temporal, como lo dice el nombre, por esa razón tiene ese nombre. Y de ahí, después de la porción petrosa, estaría la porción cavernosa. Yo les había mencionado antes sobre el sifón carotidio. Lo que le está señalando Maoli es una curva. ¿Ya? Esa curva es importante porque en las angiografías cerebrales eso es lo que te va a distinguir cuál es la carótida interna de todas las arterias. Ese sifón carotidio es importante y tienen que saberlo porque después les voy a enseñar angiografías cerebrales. Siguiente, por favor. Y queda la porción cerebral, que esa es la porción cerebral, es la que yo les había explicado, que se va a dividir en dos ramas, que es la cerebral media y la cerebral anterior. Siguiente. En esta diapositiva les agregué también imágenes de angiografías cerebrales, como les había dicho. En la imagen izquierda tenemos una carótida interna sin patología y una carótida en la segunda imagen tenemos una carótida interna con patología. En la que sin patología podemos ver, se puede distinguir claramente el sifón carotidio. No sé si lo pueden ver, ahí está el sifón carotidio. Y en la derecha podemos ver que tiene una estenosis, esta carótida, para que puedan ver cómo son las estenosis, todo eso. Siguiente, por favor. Bueno, ahorita empezaré a hablar sobre las ramas colaterales que va a tener la arteria carótida interna. Entre estas ramas colaterales que tiene la carótida interna, vamos a tener 6 ramas colaterales, que es las arterias hipofisiarias anteriores y posteriores, o superiores e inferiores, otros le dicen superiores e inferiores, en el que yo leí eran anteriores y posteriores.
la arteria oftálmica, la comunicante posterior, la arteria coroidea anterior y la cerebral anterior, que es la más pequeña de todas, y la media, que es la más grande. Siguiente, por favor. Ya. Ahora voy a hablarles sobre las arterias hipoficiarias. Bueno, las arterias hipoficiarias, yo les había dicho antes, se dividen en anteriores y posteriores. ¿Qué tenemos que saber? Que las arterias hipoficiarias posteriores van a ir hacia la neurohipófisis y las anteriores van a ir hacia la eminencia media. Pero las anteriores, ellas van a la eminencia media, pero no van a la hipófisis, porque aquí viene la parte que sería endocrinología, por decirlo así. Porque las anteriores... Doctor, ¿va a decir algo? No. Es que se escuchó que está poniendo el micrófono. No. Ya, no importa, doctor. Las anteriores van a ir hacia la eminencia media y van a formar algo que yo le había leído en Carpenter, que se conoce como las asas carpilares. Ya. Bueno, donde me quedé fue en las arterias hipoficiarias anteriores, que van a ir hacia la eminencia media y estas van a formar unas estructuras que se conocen como asas capilares, o como le hemos leído en el libro de Guyton, que se conoce como arterias porta hipoficiarias, que van a, como ya sabemos, llevar las hormonas que van a ir desde el hipotálamo y van a controlar lo que sería la hipófisis. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora voy a hablar sobre la arteria oftálmica, que es una rama de lo que sería de la carótida interna, porque yo estoy hablándole ahorita de las colaterales de la carótida interna. Esta arteria va a nacer en el momento que la arteria carótida interna va a penetrar la dura madre y la aracnoides. Para lo que sería, ¿cuál sería su finalidad para penetrar esto? Sería llegar al espacio supraracnoideo. Esta arteria va a atravesar lo que sería el agujero óptico y va a irrigar lo que sería la órbita, el área frontal del cuero cabelludo, los senos paranasales frontal y etmoidal y el dorso de la nariz. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora voy a hablar sobre la comunicante posterior. La comunicante posterior se va a originar cerca de la bifurcación terminal de la carótida interna, en el que se va a dirigir hacia atrás para unirse a lo que sería la porción proximal de las arterias cerebrales posteriores. Esta arteria va a formar parte del polígono de Willis, ya que esta arteria va a unir, por decirlo así, va a unir las comunicantes, las arterias cerebrales posteriores con lo que sería respectivamente las otras arterias, que creo que son la carótida interna. Ya. Sí, pues claro, nace la carótida interna y se une con las cerebrales posteriores. Ya.
También va a dar otras ramas que van a ser las arterias centrales posteromediales. Eso ya lo mencionaré después en grupo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora voy a hablar sobre las arterias coroideas anteriores. Esta arteria se va a dirigir hacia atrás a lo largo de la cintilla óptica y lo que sería la cisura coroidea, que sería en el borde medial del lóbulo temporal. Esta va a dar múltiples ramas que van a irrigar con más frecuencia algunas estructuras que otras. Por eso es que puse en esas diapositivas que hay más frecuencia y menos frecuencia, porque en la mayoría de los casos hay múltiples ramas que van a irrigar, que sería, por ejemplo, la cintilla óptica, el uncus, el hipocampo, el globo pálido, el cuerpo genicular lateral y la porción anterior de la cápsula interna. Esa es con mayor frecuencia, pero con menor frecuencia van a irrigar el subtálamo, partes anteriores del tálamo y la parte rostral del mesencéfalo. Ya. También van a existir ramas terminales de esta arteria que van a irrigar a los plexos coroideos del asta temporal del ventrículo lateral. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora voy a hablarles sobre la arteria cerebral anterior, ¿ya? La más pequeña de todas. Esta arteria se va a discurrir medialmente por encima de lo que sería el nervio óptico, en el que esta arteria va a formar parte de lo que, va a formar lo que sería la arteria comunicante anterior y, ellos van a formar la comunicante anterior apenas se están juntando para la línea media, ¿ya? Pero también estas arterias van a formar otras arterias que son las arterias estriada medial, o también se conoce como la arteria recurrente de Höppner. Esta arteria recurrente de Höppner va a penetrar la sustancia perforada anterior para que así pueda irrigar la cabeza del núcleo caudado, la región adyacente del putamen, como les puse en las diapositivas, el brazo anterior y rodilla de la cápsula interna. Esta arteria cerebral anterior también va a ascender por la cisura longitudinal y se va a curvar, si ven en la imagen, ellas van a ascender y van a tomar forma de lo que sería con el cuerpo calloso. A lo que van como que siguiendo el trayecto del cuerpo calloso, ellos van a dar dos arterias que son la arteria pericallosa y calloso marginal. La arteria calloso marginal va a irrigar lo que sería el lobulillo paracentral y partes de lo que sería el cuerpo calloso. La arteria pericallosa va a irrigar la cara medial del lóbulo parietal y la precuña. Cabe recalcar que esta arteria cerebral anterior va a irrigar lo que sería el área suplementaria, como les puse abajo, el cíngulo, la parte posterior del área somatosensitivas y motorias primarias. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora voy a hablarles sobre la última rama que me faltaría de toda la carótida interna, que sería la cerebral media. La arteria cerebral media va a tener un recorrido que sería por el surco lateral o la cisura del silvio. Esta arteria va a tener arterias centrales, ramas centrales, que se van a conocer como lentículo estriadas, que se van a originar en la parte proximal de la arteria cerebral media, que va a estar lateral al quiasma óptico, en el que van a irrigar estructuras como lo que sería el globo pálido. Va a tener otras ramas que van a ser las frontales, o también se le dice fronto-orbitarias, las parietales anteriores y posteriores, las temporales anteriores y posteriores, y las rolándicas y prerrolándicas. Todas estas arterias van a irrigar lo que sería la corteza motora, premotora, el campo visual frontal, la área somatosensitiva primaria, pero hablando como si lo podríamos decir como el homúnculo sensitivo y motor, no van a irrigar las partes donde estén lo que serían los miembros inferiores y el perineo. La arteria cerebral media izquierda, en el mayor de los casos, que es un dato interesante que leí, dígame, doctor. ¿Y los miembros inferiores y el perineo, quién los irriga? Lo vas a irrigar, creo que era la cerebral posterior, doctor, creo.
La anterior. La anterior. Lo dijiste en tu exposición, sí, en tu exposición anterior dijiste que era la anterior. Dijiste que iba a inervar la cara interhemisférica del homúnculo sensitivo y motor. Sigue. Sí, discúlpeme, doctor, es que es mucha información que me confundo. Claro. Sigue. Ya, lo que me pareció interesante de la cerebral media es que en la mayoría de los casos la cerebral media izquierda va a irrigar las áreas corticales que van a estar relacionadas con el lenguaje. ¿Cuáles áreas corticales? Van a ser la área de Broca y la de Wernicke. Siguiente, por favor. Detente ahí. Vamos a razonar ese comentario. ¿Por qué te pareció interesante y a qué se refería la literatura cuando escribía eso? Porque me pareció interesante porque nosotros, por ejemplo, la área de Broca, va a estar más, y la de Wernicke van a estar más en el hemisferio dominante de la persona que, por ejemplo, si es una persona derecha. Entonces, lo que me pareció interesante es que la arteria cerebral media derecha no va a tomar parte de lo que sería las áreas del lenguaje que va a estar también en la izquierda. No sé si en la derecha, ¿me entiende? No sé si me entiende. Entonces, lo que quiero decir es que, por ejemplo, las arterias, o sea, la irrigación va también de la mano con lo que sería la característica del hemisferio dominante. No sé si me explico. A ver, ambas arterias cerebrales medias, la derecha y la izquierda, van a irrigar a los mismos territorios, independientemente de la dominancia del paciente. Es decir, puede ser que la dominancia es su destreza, ¿verdad? Su lateralidad, diestro o zurdo, ¿ya? Ambas arterias van a irrigar el mismo territorio en su hemisferio, ¿no? La derecha el mismo territorio que la izquierda en su hemisferio en forma de espejo. Lo que te está diciendo la literatura es que el porciento más alto de la población mundial es diestra y en consecuencia la arteria cerebral media izquierda va a irrigar los territorios especializados del lenguaje. De hecho, la mayor parte de las lesiones afásicas en la población se ven por trastornos de esa arteria cerebral media, en contraposición con la cerebral media derecha, que puede ser que en algunas áreas se manifieste de forma silente. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo territorio, la misma porción de la cerebral media que irriga, la misma porción de la cerebral media izquierda que irriga el área de Broca y Wernicke, se infarta, ¿ya? En la cerebral media contralateral. Y si es un individuo derecho, en la cerebral media izquierda se va a manifestar con afasia. Pero si ese mismo individuo derecho tiene un infarto en la cerebral media izquierda, estoy al revés, derecha, entonces no va a ser silente, no se va a manifestar. ¿Por qué? Porque el hemisferio dominante aquí no es el derecho, ¿ya? Eso es lo que te quiere decir la literatura. No es que exista una diferencia en el territorio a irrigar, no. La diferencia la establece el territorio per se, es decir, la especialización del territorio y no el paso. Es eso lo que te quiere decir. Ya, gracias por aclararme las dudas, doctor. Yo lo entendí de otra manera, pero... Es que cuando uno lo lee, incluso cuando ustedes vayan en clínica que usan siempre el Harrison como el texto básico, se van a dar cuenta que hay un capítulo inmenso de afasias en el texto básico, y el texto básico no discrimina, sino que te dice te lo dice tal cual lo leíste tú en ese libro de neuroanatomía, y diera la impresión de que las afasias se producen nada más que por oclusiones de la arteria cerebral media izquierda, y no es así. Las afasias se producen por oclusión
de la arteria cerebral media del hemisferio dominante. Como la mayor parte de la población, como la menor parte de la población es izquierda, entonces la mayor parte de los infartos de la arteria cerebral media izquierda en personas zurdas no se va a traducir con ningún síntoma y viceversa. Bueno, Sí. doctor. Está bien, gracias, doctor, por la aclaración. Sí. Siguiente diapositiva, amable. Bueno, en el libro, en la lectura de Carpenter, me encontré algo interesante también, que es el triángulo de Silvio. Este triángulo de Silvio es importante porque en lo que serían las angiografías cerebrales te va a, anatómicamente te va a como que orientar dónde están las arterias, y o sea, la arteria cerebral media con sus ramas. Entonces, este triángulo de Silvio, cuando nosotros hablamos, no sé si se vea, sí se ve, en la segunda imagen se ve que dice S, el punto donde está el vértice, se lo conoce como el punto de Silvio. El punto de Silvio va a ser la rama más posterior de la que sería la arteria cerebral media. El lado superior del triángulo de Silvio va a estar formado por las ramas curvas dorsales y el lado inferior va a ser por las ramas inferiores. ¿Por qué les menciono este triángulo de Silvio? Porque es importante para, por ejemplo, la medicina interna, que te dicen, por ejemplo, este tipo de angiografías son medicina interna, como la resonancia y todo eso. Es importante porque para cuando hay, por ejemplo, lesiones como aneurismas, masas, etcétera, que van a lesionar estas arterias, tú ya con el triángulo sabes cuál es la rama que va a estar lesionada. Si tú ves que está, pues, la masa está en el borde superior, ya sabes que son las curvas dorsales y ya procedes con lo que sería la angiografía y ya tú sabes todo eso. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar sobre lo que sería la segunda arteria más importante, que va a ser la arteria vertebral. Yo no voy a mencionar mucho de lo que sería de esta arteria, porque ya le va a corresponder a mi compañera Maoli Murillo, que va a exponer sobre todo lo que es irrigación de médula espinal y todo eso. Bueno, la arteria vertebral tiene un origen que sería la primera porción de la arteria subclavia. Estas arterias van a ingresar por los agujeros transversos desde C6 a C7, o sea, con excepción de C6 a C1, perdón, con excepción de C7. Ellos van a atravesar lo que sería la membrana atlanto-occipital, la dura madre y la aracnoides para llegar a lo que sería la fosa craneal posterior de lo que sería el hueso occipital. Estas arterias van a unirse a nivel de la protuberancia para formar lo que sería la arteria basilar. Y en el trayecto de la arteria basilar se van a formar dos arterias, derecha e izquierda, que serán las arterias cerebrales posteriores. Siguiente diapositiva, por favor. En estas dos imágenes les puse angiografías también de lo que serían las arterias vertebrales. No hay patología, simplemente les estoy enseñando cómo es el trayecto de la arteria vertebral. No se ve la subclavia, pero se ve ¿cómo se dice? Cómo asciende la vertebral, por lo que sería en este caso, pero no se ven lo que serían los agujeros transversos. Y ahí se ve arteria basilar y ahí se ve cómo se bifurca para hacerse lo que sería la cerebral posterior. Siguiente diapositiva, amable. Ahora voy a hablar sobre la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior, o también le dicen las arterias centrales posteromediales, se van a originar de lo que sería la bifurcación de la arteria basilar. Esta arteria se va a curvar a lo que sería alrededor del mesencéfalo y va a estar por encima de lo que sería la tienda del cerebelo. Y va a alcanzar lo que sería la superficie medial del hemisferio cerebral, por debajo creo que del esplenio del cuerpo calloso. Esta arteria se subdivide en dos ramas importantes que van a ser la temporal posterior y la arteria occipital interna. Pero la arteria temporal posterior va a dar una rama que es la temporal anterior. Y la occipital interna va a dar dos ramas que van a ser las calcarinas y las pariotoccipitales. La arteria calcarina es la que va a irrigar lo que sería la corteza visual primaria. Entonces aquí viene la parte clínica que yo les voy a mencionar, pero igualmente se las voy a mencionar después. Igualmente estoy adelantando. Si tú lesionas, ya sea la arteria cerebral posterior, por oclusión, la posterior o la arteria calcarina, vas a tener una hemianopsia homónima contralateral.
Entonces, o sea, como que ya les pondré en la diapositiva de síndrome cuál es la diferencia de esta con la cerebral media, porque la cerebral media también hay hemianopsia. Pero la diferencia, ya para adelantarme, es que hay una retención macular. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Vale. Ya, y por último, de toda esta rama sería la arteria coroidea posterior, que va a surgir de lo que sería de la región del esplendio del cuerpo calloso, y lo que va a hacer esta arteria va a discurrir hacia adelante por la cisura transversa. Va a estar compuesta por, según Carpenter dice que va a estar compuesta por una arteria coroidea media, o sea, medial, y dos arterias coroideas laterales. Esta arteria es importante porque va a irrigar lo que sería el plexo coroideo de la parte central del ventrículo lateral, el plexo coroideo del tercer ventrículo, la parte posterior del tálamo, el fornix y el tectum del mesencéfalo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora voy a hablarles sobre lo que sería el polígono de Willis para finalizar la parte de irrigación de lo que sería el encéfalo. Este círculo arterial está formado por varias arterias, pero para que se obtenga, o sea, ¿cómo les puedo explicar? O sea, va a estar formada por varias como que arterias para que pueda formar, para que tenga esa forma poligonal. Si no tuvieras todas estas arterias no tendría esa forma poligonal. Sí, ya. Este polígono de Willis va a estar formado por las arterias cerebrales anterior y media, la cerebral posterior, la comunicante anterior y la comunicante posterior. Sí, no sé si ustedes pueden ver, o sea, sí, creo que se están viendo. Yo le puse al lado de las arterias, puse otro nombre de arterias, esos donde están la paréntesis van a ser donde nacen. Entonces, si yo hablo de las anteriores y media, va a ser carota interna, si hablo de posteriores, basilar. Hablo de comunicante anterior, cerebral anterior, y si hablo de comunicante posterior, es carota interna. Siguiente, por favor. Bueno, y a su vez, este polígono para su estudio se lo va a dividir como que en 4 grupos, que son los grupos anteromedial, anterolateral, posteromedial y posterolateral. Siguiente diapositiva, por favor. El grupo anteromedial va a estar conformado por la arteria comunicante anterior y cerebral anterior, y su irrigación va a ser hacia el hipotálamo anterior y el área preóptica y la región supraóptica. El grupo anterolateral, o también se le dice las arterias estriadas, van a estar conformadas por la porción proximal de la arteria cerebral media. La arteria también va a estar formada por la arteria estriada medial o la arteria recurrente de Hopner, y por las arterias estriadas laterales. Su irrigación va a ser la cabeza del núcleo caudado, el putamen, la parte lateral del globo pálido, la cápsula interna y lo que es o sea, cápsula interna y externa y el hipotálamo lateral. Siguiente, por favor. Como ya les hablé de los grupos anteriores, ahora les voy a hablar de los grupos posteriores. El grupo posteromedial va a estar conformado por las arterias cerebrales posteriores y por las comunicantes posteriores, que va a irrigar lo que sería el tálamo anterior y medial, el subtálamo, el hipotálamo medial, el hipotálamo medial y posterior, a diferencia de lo que sería el grupo anterolateral, que va a irrigar el hipotálamo anterior y lateral, ¿ya? Y lo que sería el mesencéfalo, pero ella va a irrigar lo que sería la parte que estaría media, o sea, tenemos los pedúnculos cerebrales y la región que está o sea, medial a estos pedúnculos cerebrales es lo que va a irrigar el grupo posteromedial. Y el grupo posterolateral, que es el último grupo central, va a estar formado por la arteria cerebral posterior y va a irrigar lo que sería el tálamo posterior, el tectum del mesencéfalo y la área que va a estar lateral, o sea, y si la parte medial de lo que yo le había mencionado, esa área, el posterolateral va a irrigar lo que sería la área lateral de los pedúnculos cerebrales. Siguiente, por favor. Bueno, les puse estas 2 imágenes porque las saqué de Carpenter y quería mostrarles que en la primera imagen mencionan lo que serían los grupos centrales del polígono de Willis. Pero en la segunda imagen podemos ver que irriga las ramas de la cerebral anterior y posterior a lo que sería el diencéfalo. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí les puse diapositiva, o sea, otras imágenes que van a ser angiografías cerebrales de lo que sería el polígono de Willis para que lo vean. No encontré muchas imágenes, pero eso es lo que pude encontrar. Siguiente, por favor.
Ahora voy a hablarles, ya pasando el sistema arterial, ahora vamos a hablarles sobre el sistema venoso del encéfalo. Para nosotros que podamos estudiar de este sistema venoso, tenemos que clasificarlo en dos venas principales, que son las venas cerebrales externas y las internas. Ya sí. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en esta diapositiva yo les voy a enseñar lo que sería, o sea, les estoy enseñando lo que serían las imágenes 3D, por decirlo así, porque se ve el sistema venoso y lo que sería con sus respectivos senos. La primera imagen es una vista lateral y la segunda imagen es una vista posterior. Siguiente, por favor. La primera, lo mismo que en la anterior diapositiva, solo que en la primera imagen podemos ver que es una vista inferior, porque se ve la confluencia de los senos o la prensa de aerófilo, el seno transverso, el seno sigmoide y todas las otras respectivas venas, también el seno sagital superior. En la segunda imagen se ve un corte sagital de lo que sería de un paciente y se ve todo lo que serían las venas, que se ve la prensa aerófilo, lo mismo, o la confluencia de los senos, y etcétera. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como ya mencioné antes, la vena cerebral externa es una de las dos venas que van a tener mayor importancia en el tema de drenaje venoso del encéfalo. Esta vena cerebral externa va a dar 4 venas, que son las venas cerebrales superiores, la vena cerebral media, superficial y profunda, y la vena cerebral anterior. Las venas cerebrales superiores van a tener ramificaciones de 8 a 12 que van a discurrir hacia arriba, hacia la superficie lateral del hemisferio. Van a atravesar entre lo que sería la dura madre y la aracnoides, y van a desembocar en lo que sería el seno sagital superior. ¿Ya? La vena cerebral media superficial va a desembocar en lo que sería el seno cavernoso, pero en algunos casos esta vena va a ser drenada en distintos lugares. Gracias a lo que gracias a, si no ven en esa imagen, gracias a la presencia de lo que se conoce como venas anastomóticas superiores e inferiores, que van las superiores se le dicen, creo que las Strollard, y las inferiores se le dicen las B. Que las superiores van a abrirse en el seno sagital superior, pero las inferiores o las de la B se van a desembocar en el seno transverso. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Ya. Creo que puedes repetir la anterior diapositiva, por favor. Ya, es que me confundí. Ya, la vena cerebral media profunda va a discurrir por las profundidades que sería del surco lateral hasta llegar a la superficie anterior del encéfalo. La vena cerebral anterior va a seguir el trayecto de la arteria cerebral anterior. La unión de estas dos venas, o sea, de la vena cerebral media profunda y la vena cerebral anterior, va a formar una nueva vena que se la conoce como la vena basal o la vena de Rosenthal. Y en el que esta vena cerebral, esta vena de Rosenthal va a desembocarse en la que sería la vena cerebral magna. Siguiente. Ya, ahora hablaré de lo que sería la otra vena más importante, que es la vena cerebral interna, que va a estar conformada por 4 ramas, que va a ser la vena tálamo estriada, o también le dicen la terminal. La vena tálamo estriada va a nacer en la región del cuerpo amigdalino y va a recibir lo que sería el drenaje venoso del cuerpo estriado, de la cápsula interna, el tálamo, el fornix y el septo pelúcido, como ven en la imagen. Ya, la vena coroidea es la que va a drenar en lo que sería en el plexo coroideo del ventrículo lateral. Y también va a recibir drenaje creo que era del hipocampo, del fornix y del cuerpo calloso también. La unión de estas dos venas, que serían la tálamo estriada y la coroidea, van a formar lo que se conoce, las famosas venas cerebrales internas. Y la unión de estas dos venas cerebrales internas van a formar la gran vena, o la vena cerebral magna, o la gran vena de Galeno. Siguiente, por favor. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los síndromes y patologías de vascularización cerebral. Siguiente, por favor. Bueno, primero les voy a hablar sobre la isquemia cerebral.
La isquemia cerebral es cuando, como lo dice, el cerebro va a estar isquémico, no va a recibir sangre por una interrupción de flujo. En el caso de que se ocurra, como mencioné antes, que va a haber, si hay una isquemia cerebral durante 5 a 10 segundos, va a haber una inconsciencia. Pero cuando pasa 1 minuto, se va a cesar lo que sería la función neurológica. Después de 4 minutos, se va a ver unos cambios irreversibles, es decir, unos daños irreversibles. Y la causa más común de la isquemia cerebral es una trombosis coronaria. Siguiente. Bueno, voy a empezar con la segunda patología, sería la oclusión de la arteria cerebral anterior. Esta normalmente ocurre en su porción, o sea, la cerebral anterior es media complicada porque dan el caso de que si es que ocurre la oclusión en su porción proximal a las comunicantes anteriores, o sea, las ramas colaterales van a conservar lo que sería la circulación. Es decir, que si en la porción proximal hay una oclusión, o sea, lo que sería de las comunicantes anteriores, las ramas colaterales no, van a hacer de manera, por decirlo, automática, van a conservar esta circulación y no va a presentar síntomas este paciente ni daños, porque las ramas colaterales van a estar tomando ese control. Pero en el caso de que si ocurriera en la porción distal, nuestro paciente va a presentar que es una hemiparesia y hemianestesia, que hace principalmente pierna y pie, como usted dijo, doctor, va a irrigar obviamente lo que usted dijo, doctor, en lo que era pierna y pie, en la región interhemisférica. Ya si se afecta la cerebral anterior, va a ocurrir como por la irrigación de esto, que sería en la pierna y en el pie. Y este paciente va a también tener lo que sería incapacidad de identificar los objetos correctamente, apatía, cambios de personalidad. ¿Por qué va a ocurrir esto? Porque también va a estar afectado lo que sería el lóbulo frontal y parietal. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora voy a hablarles sobre la oclusión de la cerebral media. La cerebral, o sea, para que se pueda producir o sea, si se produce una oclusión de la cerebral media, se va a producir una hemiparesia y una hipoestesia contralateral, porque va a afectar principalmente lo que sería el homúnculo de la cara y del brazo. ¿Cómo se llama? Del giro precentral y del postcentral. Pero también se puede producir afasia en el caso de que se afecte en el hemisferio izquierdo, lo cual es raro, porque si tú tienes una hemiparesia, o sea, si tú tienes una lesión, es que es medio complicado esto, doctor, es lo que usted explicó, doctor, que si tú tienes un hemisferio dominante, es raro que te dé, o sea, como que si tú tienes en el derecho, es raro que te dé afasia del izquierdo, pero si tú tienes en el izquierdo, es raro que te dé anosognosia porque te dio afasia en el derecho. Es algo así entendido, doctor, no sé si quiere corregirme, pero medio lo entendí. Lo que pasa es que la anosognosia, a diferencia de las afasias, aunque es un tipo de expresión según algunos libros de neurología, está más bien ubicada del pulvinar hacia atrás. Entonces no guarda relación con las áreas de Broca clásicas para el lenguaje. La anosognosia es el desconocimiento en el reconocimiento o nombrar alguna estructura determinada. Yo veo el lápiz y sé que es para escribir, pero no sé qué se llama lápiz. Pero sin embargo puedo decir, puedo hablar otras cosas que me estén preguntando, no sé, agarra, ¿cómo te llamas? Entonces allí es un poco, primero no estás en una fase pura, estás en una fase mixta o de transición, pero eso ya es objeto de clínica, no ahorita. Ya, doctor, está bien, gracias por tu explicación. Ya. Y también se puede presentar en algunos casos una hemianopsia homónima contralateral, por lo que sería el daño del tracto óptico. Yo les había mencionado que si se lesiona la cerebral posterior, se va a ver una retención, o sea, se va a respetar la mácula. Pero esto ocurre, la hemianopsia homónima contralateral de la cerebral media ocurre por lo que hay un daño del tracto óptico. Pero en la posterior es porque hay daño de lo que sería de las áreas, el área auditiva, perdón, no, visual primaria, o sea, va a estar dañada, como está dañada la calcarina, se va a dañar lo que sería el área visual primaria. El siguiente, por favor. Ya,
oclusión de la arteria cerebral posterior va a ocurrir, o sea, va a producir al igual que la cerebral media, lo que sería hemianopsia homónima controlar, pero en este, o sea, con lo que yo les había explicado, que sería con retención macular, se respeta la mácula. Pero también se va a producir agnosia visual por lo que sería la isquemia del lóbulo occipital, y también va a afectarse la memoria por el posible daño de la cara medial de lo que sería del lóbulo temporal. Siguiente diapositiva. Ya. Ahora les voy a hablar también de la oclusión de la arteria carótida interna. Puede producirse la carótida interna puede producirse sin síntomas, sin signos. Pero en el caso de que nuestro paciente presente síntomas, los clásicos síntomas de esta arteria serían los síntomas de la cerebral media. Y que sería, o sea, para recapitular de nuevo, sería la hemiparesia y la hemihipoastesia contralateral. Y también sería pérdida completa o parcial de la visión del mismo lado, o sea, ipsilateral. Pero pérdida permanente va a ser infrecuente. Siguiente. Ya, ahora les voy a hablar sobre el síndrome del seno, el síndrome del seno carotídeo. El seno carotídeo va a estar localizado lo que sería en el extremo proximal de la arteria carótida interna. Y va a ser muy sensible a lo que serían los cambios de presión arterial. En este síndrome lo que va a pasar es que se va a producir una hipersensibilidad del reflejo o de la presión externa, que lo que va a hacer es que la presión arterial va a descender bruscamente, y lo que va a producir es que como consecuencia tenga una isquemia cerebral. Siguiente. De ahí, Snell menciona 4 cardiopatías que son frecuentes de isquemias cerebrales, que son la trombosis coronaria, la fibrilación auricular y bloqueo cardíaco, que van a ser que van a tener como consecuencia el descender bruscamente la presión arterial, y por ende va a tener isquemia cerebral. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las enfermedades de las paredes arteriales, que la más común de estenosis sería la ateromatosis. Bueno, la ateromatosis afecta principalmente lo que serían las arterias del cuello o de lo que sería el encéfalo. Por eso yo les mencioné que también hay enfermedades que también se combinan con estas, o sea, como que se combinan, que por ejemplo dice hipertensión, diabetes y edad avanzada. Por ejemplo, la edad avanzada no es una enfermedad, pero es un estado, por decirlo así, que obviamente que va a influir en lo que sería la ateromatosis y van a complicar. Pero hay casos que también se puede producir un trombo y va a haber una oclusión completa, y lo cual eso es terrible porque el paciente no va a recibir sangre en sus cerebros. Siguiente. Ahora hablaré de las enfermedades que producen bloqueo de la luz arterial. Entre ellas está la trombosis, que es la más frecuente por un embolo graso o por una endocarditis. El trombo puede originarse en todo recubrimiento endotelial y en los lugares más habituales que van a originarse lo que serían las placas ateromatosas, que son las arterias carótida interna, la carótida común y la arteria vertebral, que son las arterias más importantes para lo que sería la irrigación cerebral. La endocarditis de la válvula mitral o aórtica o endocarditis del endocardio van a hacer que aumente lo que sería la isquemia cerebral, porque no se va a poder no se va a poder transportar bien la sangre. Y la embolia grasa se va a producir después de una fractura grave de los huesos largos, lo cual obviamente lo que vemos en las imágenes, vemos que la grasa se va a acumular y va a evitar que la sangre que no haya flujo sanguíneo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora tenemos las aneurismas cerebrales. Las aneurismas cerebrales se producen por una deficiencia de la túnica media del vaso sanguíneo. Van a existir 3 tipos de aneurismas, que son las saculares, que estas son las más comunes, las fusiformes y las disecar. Esto se va a producir por una dilatación local y una deficiencia de la túnica media, lo cual estas aneurismas pueden presionar el nervio óptico, el oculomotor, el troclear o el abducens, como yo les mencioné antes, por ejemplo, la carótida. Y ahí en esa angiografía se ve que hay una aneurisma en lo que sería la carótida. ¿Cómo yo sé que es la carótida? Por el sifón carotídeo. Siguiente. Ahora
Ahora yo les voy a hablar sobre las hemorragias intracraneales. Existen 4 tipos de hemorragias intracraneales, que son entre ellas la epidural, la subdural, la subaranoidea y la cerebral. Ya, la hemorragia epidural se va a producir por lesiones traumáticas, que en la mayoría de los, en esto sería por traumas en la mayoría de los casos. El doctor nos había explicado en el último video que la mayor parte de los casos es por las arterias meningias que van a pasar por el hueso, y eso es por ejemplo por golpes, y eso se produce la arteria, eso produce que haya un desgarre de la arteria y se acumule la sangre. Por eso es que se produce lo que se llama la arteria epidural o extradural. El paciente va a presentar síntomas de confusión, de mareo, de somnolencia, pupila dilatada, náuseas y vómito y cefalea intensa. ¿Ya? Ahí tenemos la hemorragia subdural, que se va a producir en la superficie del cerebro. Estos pacientes van a tener síntomas como náuseas, vómitos también, mareo, también una cefalea intensa, confusión y dificultad para la deglución y pérdida de fluidez verbal. En casi todas, en todas van a tener una cefalea intensa, porque esos son los principales síntomas que tienen estas hemorragias intracraneales. La hemorragia subaracnoidea va a ocurrir por una ruptura de una arteria que va a estar en el espacio subaracnoideo, pero en el mayor caso son por aneurismas. Nuestro paciente va a tener un síntoma, los principales síntomas que va a tener es cefalea, como les he dicho que todos van a tener cefalea, rigidez de nuca y pérdida de conciencia. Pero la hemorragia cerebral es la peor de todas, por el hecho de que nuestro paciente, la hemorragia cerebral es más común en pacientes con hipertensión y con arterias ateromatosas, lo cual, como síntomas, va a tener una inconsciencia inmediata, es decir, nuestro paciente va a coma, está en coma. Y va a tener parálisis evidente cuando se haya recuperación, cuando se recupere la conciencia. Pero cuando la hemorragia se abre en lo que sería en el ventrículo lateral, va a dar lo que sería una conciencia más profunda, es decir, es más difícil que nuestro paciente se despierte, puede decirlo así, de la coma, y va a haber lesiones, como que corticoespinales, que serían en todos lados del cuerpo. ¿Por qué corticoespinales? Por la cápsula interna. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la última, este ya sería el último tema, que serían las angiografías cerebrales con patología. Me enredé yo entendiendo algo. Repite los síntomas motores, eso que dijiste. ¿De cuál? De la cerebral, de la arteria, de la hemorragia cerebral. Sí, dijiste que ¿cómo es la cosa con ahí mismo? Hablaste algo de yo había dicho que la hemorragia cerebral va a dar como que todos los síntomas, le digo, o los motores. No, es motor nada más. Ya, va a haber lesiones corticoespinales en ambos lados del cuerpo, por lo que sería la acumulación, si es que en el caso estuviera en el ventrículo lateral, la sangre. Pero fíjate que eso es poco usual. Normalmente ellas te dan una toma motora, pero contralateral. Porque lo que yo entendí es como que se quedó paralizado las dos piernas y los dos brazos del cuello, así, bueno, las dos piernas y los dos brazos. ¿Fue eso lo que dijiste? Yo lo saqué por eso es que yo puse, como que yo lo entendí y... Pero vamos a razonar ahí, vamos a detenernos y aprovechar esa imagen que tienes allí. Yo no sé si yo puedo mover el cursor, ¿puedo? No, porque lo tiene Maoli, creo. Bueno, Maoli, lleva la flecha ahí, lleva el cursor a la flecha que está señalando el cuerpo de los ventrículos, eso que desplaza ahí, no, ahí, quédate ahí. Lo normal es que esa estructura que estaba señalando Maoli esté alineada por completo con la línea media, valga la redundancia, ¿verdad? Que esté inmediatamente por debajo o paralela con la hoz del cerebro. Uh-huh. Ese punto, ese foco rojo que tiene en medio del parénquima, Maoli, el parénquima izquierdo de la pantalla, que es redondo, aquí, no, aquí, ahí. Esa hemorragia de parénquima que tienen allí,
está desplazando en la línea media en sentido contralateral. Eso significa que la cápsula interna y la vía piramidal, la vía piramidal que estaría allí sería la contralateral, porque está siendo aplastada contra la pared ósea contraria. Y en consecuencia, lo esperado es que nuestro paciente tenga una hemiplegia del lado de la hemorragia de parénquima, pero por una oclusión de la vía, por una oclusión no, por una compresión de la vía piramidal contralateral. ¿Por qué me detengo ahí? Porque, como ustedes ya están adaptados, nosotros nos vamos a evaluar en la lección y en el examen con caso clínico. Y vascular es la joya de la corona, porque con vascular está al final del sílabo, porque integra todo el conocimiento en relación a anatomía y a función. Entonces es importante que le presten atención a todas esas formas de lesión que están mencionando Diab y que asumo continuará en la otra parte de vascular. Murillo, sí, doctor. Ajá, ¿por qué? Porque simple y sencillamente así es como lo vamos a evaluar. No sé si lo dije o no, porque son muchos paralelos. Si lo dije aquí, bueno, lo voy a repetir, y si no, ya aprovecho. Pero debemos estar preparados para esperar un 50% de las preguntas que van a estar tanto en la lección como en el examen de puro razonamiento. En esta lección y en este examen vamos a poner a prueba la capacidad de integrar todo el conocimiento. Bien, entonces hago énfasis en eso. Es chévere que obviamente para poder razonarlo tengo que aprender algo de memoria, bien, pero no estoy avisando, no nos vamos a quedar allí. Entonces es importante que integremos. ¿Bien? Está bien, doctor. Gracias. Sigue. Ya bueno, como les decía, como para ya terminar, voy a hablarles sobre lo que serían las angiografías cerebrales con patologías. Siguiente. Siguiente diapositiva, Mauri. Ya. En esta diapositiva podemos ver que sería en la primera imagen claramente lo que sería un aneurisma. Es muy grande ese aneurisma. En el que específicamente está en la arteria cerebral media. ¿Cómo lo sé? Porque está señalado, también dice arteria cerebral media, pero también por lo que sería, distinguiendo lo que sería la carótida interna, por el sifón carotidio. En la segunda y tercera, o sea, en la segunda imagen vamos a ver lo que sería un vasoespasmo de la arteria cerebral media también. Siguiente, por favor. Ya. Podemos ver que en la primera imagen de lo que sería de esta diapositiva, vamos a ver una estenosis de la cerebral media también, pero en la segunda y tercera imagen podemos ver una malformación arteriovenosa en el que se va a ver nódulos. Siguiente imagen, que en la siguiente imagen se ve todo lo demás, que se vería eso. Ya, en las siguientes imágenes, o sea, en la tercera y la cuarta, que sería en este caso, vemos ya como que la carótida interna con todas sus ramas. Ya, o sea, ya la cerebral media y la anterior con sus ramas también. Por eso es que les señalo estas imágenes para que vean la malformación arteriovenosa. Siguiente, por favor. En esta imagen se supone, porque o sea, se supone que es una estenosis venosa. O sea, eso es lo que yo entendí. Y bueno, siguiente imagen, para que les enseñe el video que puse. Bueno, aquí les puse un video para que vean una vista 3D de un aneurisma saccular de la arteria carótida interna. ¿Qué se pone, Mauli? Ahí se ve la carótida interna con su aneurisma. O sea, tiene un aneurisma entre lo que sería la comunicante anterior y lo que sería la arteria cerebral. Bueno, Mauli, siguiente diapositiva, por favor. Voy a no tener tiempo.
Y bueno, esa es la referencia bibliográfica, saqué los 6 libros y siguiente diapositiva. O sea, no saqué información, en algunos saqué imágenes por si acaso. Y bueno, ahí les un meme y gracias. Doctor, esas son todas las exposiciones por hoy, por si acaso.